estaba diciendo, el mecanismo de 4 eslabones, ¿sí? Digamos que estaría cumpliendo con este tema de que debe buscar el ingeniero de diseño o el ingeniero en general, buscando, agudizando el ingenio y tratando de que las soluciones a todos los problemas sean lo más simples posible. Porque ya se los he dicho varias veces y se los seguiré diciendo, el ingeniero debe aplicar su ingenio y de lo que siempre están pidiéndole al ingeniero es que las cosas las hagan más simples y más económico y más barato y más todo, ¿no? Y de eso se trata con el hecho de que si yo puedo resolver mi problema de control de movimiento con un mecanismo de 4 eslabones, lo que estoy logrando de alguna manera es solucionando el problema con la menor cantidad de elementos, básicamente 4, un bastidor y 3 elementos que se mueven, lo cual, de todas las maneras que la podamos pensar, es la solución menos costosa y también la más confiable. Menos costosa porque tengo la menor cantidad de elementos, y confiable estaría relacionada con el tema del funcionamiento y en cuanto al mantenimiento, básicamente, de que tendré la menor cantidad de piezas que tendré que tener en stock y la menor cantidad de posibilidades de que estas piezas o articulaciones se me rompan. Entonces va a ser un mecanismo que básicamente va a ser confiable respecto a otro mecanismo que necesite más eslabones, más motores para poder lograr el control de movimiento. Creo que está bastante claro el criterio y el concepto básicamente en cuanto a que está el perfil de este libro, básicamente, ¿no es cierto? Y el estudio que han ido realizando los diferentes investigadores, como Gröbler, como Kurzbach, como Grashoff en este caso, relacionando todo el estudio hacia los mecanismos más sencillos, como de 4 eslabones, aunque hay mecanismos de más eslabones, por supuesto. Bien, la condición de Grashoff básicamente es una relación, como ustedes están viendo ahí en la pantalla, que es simple, sencilla, y que lo que busca de alguna manera es mostrar o pronosticar qué comportamiento van a tener las diferentes versiones o inversiones de un eslabonamiento de 4 barras. Y esto lo hace solamente en función de considerar las longitudes de las barras que van a tener ese mecanismo. Entonces, si nosotros definimos con letras, ¿sí? Las longitudes de los eslabones, indicando con S porque será small, la más corta, large, L, la más larga, y los otros 2 eslabones con cualquier letra, porque básicamente son los restantes, ¿sí? Dice Grashoff que si la suma del más corto más el más largo es menor o igual que la suma de los otros 2 eslabones en un mecanismo, vamos a estar seguros, vamos a poder decir seguramente que uno de los eslabones de ese mecanismo va a ser manivela, es decir, va a poder girar 360 grados
respecto al plano de fijación, o sea, respecto al bastidor de ese eslabón. ¿Sí? Si esta desigualdad no es cierta, lo más probable es que el mecanismo es de no Grashof y no se va a cumplir esto que acabo de decir. O sea, no se va a cumplir que haya un eslabón, al menos un eslabón que pueda girar 360 grados respecto del bastidor. Bien. Este enunciado, esta regla o condición que deben cumplir los eslabones, fíjense que está relacionada de vuelta solamente con la longitud de los eslabones y no habla de una ubicación particular que deban respetar los eslabones dentro de ese mecanismo que se esté formando. O sea, si yo pongo el más chico primero, le sigue cualquiera de los otros eslabones, y así formo el mecanismo, esta desigualdad se va a cumplir. ¿Qué quiero decir con esto? Que la condición de Grashof no está definida pura y exclusivamente para un mecanismo articulado, armado, sino que está definido para un conjunto de eslabones, en este caso 4 eslabones, que pueden estar sueltos, básicamente. Y después, si los uno como de la forma que yo quiera, seguirá cumpliendo con esa condición de Grashof. Bien. Entonces, la condición de Grashof básicamente lo que nos va a pronosticar es el comportamiento de las diferentes inversiones de los eslabonamientos de 4 barras, ¿sí? En base a sus longitudes. Y estos movimientos posibles en este eslabonamiento de 4 barras va a depender básicamente de la condición de Grashof, o sea, si estos 4 eslabones, las longitudes de estos 4 eslabones cumplen con esta desigualdad o no la cumplen, ¿sí? Y de la inversión que yo elija, es decir, de la elección que yo haga de uno de los eslabones de ese mecanismo. Por lo tanto, nosotros podremos definir a las distintas inversiones en función de estas dos condiciones que acabo de decir, y para de alguna manera hacerlo de una manera, ¿cómo les puedo decir? Disciplinada, ¿sí? Vamos a considerar a las distintas inversiones en relación al eslabón más corto, básicamente. Bien, entonces, ¿cuáles son las posibilidades que vamos a tener en esa desigualdad? La primera va a ser que consideremos el signo menos, o sea, del menos o igual, consideremos el menor. Entonces, la condición de que el más corto más el más largo sea menor que los restantes. En ese caso, si se fija uno de los eslabones adyacentes al más corto, es decir, yo tengo acá el mecanismo de 4 eslabones, ¿sí? ¿Qué he hecho? He elegido al eslabón, a cualquiera de los 2 eslabones que son adyacentes al más corto. Supongamos que elijo uno de los eslabones adyacentes al más corto, en este caso el número 1. ¿Qué voy a obtener?
y voy a obtener un mecanismo de manivela balancín, es decir, el más corto, como este cumple con la ley de Grashof, se está cumpliendo la ley de Grashof según esta desigualdad, entonces voy a tener un eslabón que va a poder girar 360 grados respecto al bastidor. ¿Quién va a ser ese? Y el más corto. Ese se va a transformar en la manivela. El opuesto a ese más corto va a ser el balancín. Es el que va a girar respecto al bastidor, o sea, al elemento de fijación, pero con giros parciales. Y el opuesto al elegido como bastidor, ese va a ser. Esta es la inversión número uno, del mecanismo de 4 eslabones del cuadrilátero articulado, ¿sí? En el cual la manivela va a ser el más corto, el opuesto al más corto se va a transformar en el balancín, o sea, en el eslabón que va a hacer rotaciones parciales respecto del eslabón bastidor, y el opuesto al bastidor será el acoplador, que es el que tiene como misión transmitir el movimiento de la entrada, que es la manivela, a la salida, que sería el balancín. Bien, si nosotros elegimos el opuesto o sea, el otro eslabón adyacente al más corto, que sería esta, que está dibujada acá, tenemos al bastidor, que era el acoplador en la primera inversión, y el bastidor se transformó ahora en un acoplador. La manivela sigue siendo la manivela de entrada, que es la más corta, y el balancín sigue siendo el balancín. Es decir, ahí el ingeniero Galdeano ha indicado el bastidor con verde, en este caso. Bien, es decir, que entre la inversión número 1 y la inversión número 2, que es haber elegido los dos eslabones que son adyacentes al más corto, hemos obtenido dos inversiones que de las dos hay, o sea, que las dos me dan el mismo movimiento, o sea, me dan el mismo movimiento de manivela balancín. Es decir, que de las dos inversiones, una sola es específica. Básicamente, porque las dos son iguales. Bien. En el caso de que nosotros elijamos, ¿sí? Quería que estuvieran girando, pero no quieren girar. Intente ir hacia la diapositiva anterior y Ahí volver a está, poner. Ahí está. ahí está, ahí está. Bueno, entonces, ahí lo vemos. Entonces, del número 1, manivela balancín, pasamos, como indica la flecha, a este mecanismo que está acá, ¿sí? Donde el rojo está girando 360 grados, el celeste es un balancín que va de una posición a otra y el verde es el acoplador. Si nos venimos al último, que surge de haber elegido al otro eslabón adyacente a la más corta como bastidor, también obteníamos un manivela balancín y ahí vemos cómo el movimiento es exactamente igual, o sea, el mecanismo me genera iguales movimientos, ¿sí? Por supuesto van a haber velocidades, posiblemente velocidades diferentes, ¿sí? En los puntos característicos, pero los movimientos son lo mismo, un manivela balancín. Bien, si ahora elegimos como bastidor al elemento más corto justamente, ¿sí? Lo que vamos a obtener es un doble manivela. Acá lo está indicando el ingeniero Galdeano con rojo, ¿sí? Y ahora vamos a tener un doble manivela. ¿Por qué? Porque este mecanismo, al elegir al eslabón más corto como el bastidor, se obtiene que todos los dos eslabones que son adyacentes al bastidor, al más corto, ahora van a transformarse en manivelas. Van a poder girar 360 grados
respecto al bastidor, como lo estamos viendo acá. Pero no solamente puede girar los dos eslabones adyacentes al bastidor, que sería el rojo, o sea, el verde y el amarillo, o mostaza, 360 grados, sino también que el acoplador, que es el celeste, puede hacer rotaciones de 360 grados. Es decir, todos los eslabones del mecanismo pueden girar 360 grados. Por eso, quiero hacer esta salvedad en relación con algunas versiones, en versiones más nuevas del Norton, a este mecanismo que yo le llamo de doble manivela, porque así está definida en la versión que yo tengo del Norton, a este mecanismo donde tanto los dos eslabones adyacentes al bastidor pueden girar 360 grados, sino también el acoplador, le llama trimanivela. Trimanivela. Yo no tengo problema que ustedes le digan trimanivela. Ahora, yo me baso en las definiciones que hemos hecho de qué es manivela, qué es lo que es balancín, qué es lo que es acoplador, qué es bastidor, qué es corredera, que lo hemos hecho en función de los análisis que en este capítulo, y que está definido por Realeux, y define a una manivela como aquel eslabón que está conectado al plano de fijación, es decir, a un eslabón que está fijado al plano de fijación, teniendo todos sus grados de libertad restringidos, y que puede hacer rotaciones de 360 grados, es decir, rotaciones completas. Eso es una manivela. Al balancín, como aquel eslabón que puede rotar también con respecto al eslabón de fijación, pero con rotaciones parciales. Y al acoplador, como aquel eslabón que puede unir dos eslabones que están en movimiento y que tienen movimiento de rototraslación. Entonces, ese eslabón sigue siendo el celeste, que es el acoplador, sigue siendo un eslabón acoplador que tiene movimiento complejo de rototraslación, no de rotación pura. ¿Sí? Por lo tanto, desde ese punto de vista, yo no lo considero como una manivela, aunque puede girar 360 grados. ¿Sí? Tal vez me estoy ligando demasiado a lo que son las definiciones, pero es que debemos ser así en este caso. ¿Cómo hemos definido manivela? ¿Cómo hemos definido acoplador? Por eso yo normalmente sigo pensando y definiendo a esta versión o inversión donde tenemos donde tenemos que todos los eslabones giran 360 grados como manivela, doble manivela. Si ustedes le dicen trimanivela, también aceptar que para mí esto es un doble manivela. ¿Me están escuchando, Manuel? Sí, 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 ¿Manuel? escuchamos bien. No, es que por ahí me aparece el cartelito de que la conexión es inestable. Bueno, sigamos. La otra posibilidad que tenemos es elegir como eslabón bastidor al opuesto al más corto. En este caso, lo que era el balancín en las versiones anteriores, ¿sí? Este va a ser nuestro bastidor. ¿Y qué vamos a obtener? Un doble balancín, un mecanismo de doble balancín, pero un doble balancín de Grasov. Entonces, ¿qué es lo que es un doble balancín? Y tanto este eslabón como este, que son los dos eslabones que son adyacentes al bastidor, no van a poder girar 360 grados. O sea, van a ser giros parciales, como está mostrando acá
la gráfica donde los pivotes móviles, estos dos pivotes móviles, siguen trayectorias, pero ninguna va a completar una vuelta completa. Es lo que estamos viendo en el GIF inferior, donde se puede observar tanto el eslabón verde como el eslabón mostaza rotando respecto del bastidor como balancines. Pero resulta que el acoplador gira 360 grados. Y sí, porque estamos hablando que este es un mecanismo de Grasov y se tiene que cumplir, al ser de Grasov, que al menos uno de sus eslabones gire 360 grados. En este caso, hemos elegido a este celeste como el bastidor, que es el opuesto al más corto. El eslabón más corto es el que va a girar 360 grados. De cualquier manera, este mecanismo, fíjense que llega hasta rota muy rápido, pero fíjense que llega hasta que se hace un triángulo. Ahí, es decir, hasta dónde va a girar este mecanismo, y va a girar, o mejor dicho, este balancín, hasta dónde puede moverse en su rotación hacia vamos a hablar así, hacia abajo. Va a ser hasta cuando este eslabón acoplador y este eslabón balancín se pongan colineales, es decir, estén en una misma línea. En esa situación, este mecanismo va a tener la forma de triángulo, y un triángulo es una estructura. Por lo tanto, el mecanismo, por más que yo haga fuerza en esta dirección, no va a poder seguir moviéndose. De la misma manera, si ahora yo muevo este eslabón, ¿qué va a pasar? Que el mecanismo se va a ir moviendo hacia arriba. ¿Hasta cuándo? Hasta que el eslabón acoplador y el eslabón balancín se pongan colineales, tomando otra vez una forma triangular que vuelve a ser una estructura. Es decir, que el mecanismo va a poder moverse dentro de un ámbito, ¿sí? Dentro de un campo, básicamente. Es decir, yo no lo voy a poder mover, ya lo vamos a ver más adelante, con un motor, colocando un motor aquí o colocando un motor acá. No lo voy a poder mover a esto, porque esto va a llegar hasta una posición y se va a frenar. El motor, por más fuerza que quiera hacer, no lo va a poder hacer girar. Hay soluciones para estos casos. Ya lo vamos a ver cuando veamos síntesis. En estos casos, en cualquiera de estos casos, tanto en la primera inversión como en la segunda inversión, como en el doble manivela o trimanivela, yo voy a poder manejar el mecanismo con un motor que esté colocado en alguno de los pivotes fijos, que gire 360 grados. Bien. Entonces, estas serían las cuatro versiones del mecanismo, dos manivelas balancín que me dan una sola específica, un doble manivela y un doble balancín de Grasov. Es decir, tengo cuatro versiones del mecanismo, pero solamente tres inversiones específicas, porque esta es igual a esta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estas son preguntas de parcial. Por eso insisto en que lo tengan bien claro. Esto es en la condición de que el más corto más el más largo, cumpla con menor que P más Q. ¿Qué sucedería si no se cumple la condición de que el más corto más el más largo sea menor que los restantes? Entonces el mecanismo es de no Grasov.
quiere decir que no vamos a tener ningún eslabón que pueda girar que pueda girar 360 grados. Entonces, todas las versiones o inversiones acá indicadas, eligiendo al eslabón como bastidor, siempre eligiendo el relacionado con el más corto de este mecanismo, supongamos que sea este, vamos a tener que todas las versiones, como hemos ido haciendo anteriormente, nos van a dar acá, porque está sacado de la versión nueva, dice triple balancín, ¿sí? Triple balancín. Y seguramente ustedes van a estar viendo la versión nueva, pero vuelvo a repetir, esto se llama doble balancín, básicamente. Si vamos a respetar la definición de lo que es un balancín, ya lo dije, no quiero repetirlo de vuelta, un balancín es un eslabón que está relacionado con un eslabón bastidor, con el plano de referencia, ¿sí? Y rota en forma parcial. Este eslabón, que es el acoplador, es un eslabón que está relacionado con dos eslabones que están moviéndose. Y este eslabón no tiene rotación pura, ya sea total o por lo tanto, desde mi humilde aporte, yo, salvo que alguien me dé una explicación o un concepto en contra y que sea razonable, yo considero siempre que este eslabón no puede ser un balancín. ¿Sí? Bueno, de cualquier manera, no importa. Si ustedes le dicen triple, vuelvo a repetir. Listo, no hay problema. Bueno, y finalmente, entonces, si se cumple que el corto más el largo es mayor que P más Q, las cuatro versiones del mecanismo van a ser una sola versión. O sea, va a haber una sola inversión específica. Y todas va a ser la misma. Un triple balancín o doble balancín, de no Grasov. Es decir, ninguno de los eslabones puede girar 360 grados. Y finalmente, vamos a tener el caso especial de Grasov, de la condición de Grasov, caso particular o especial de Grasov, que es en el que se cumpla el igual. Es decir, que el mecanismo, en el mecanismo, la suma del más corto más el más largo es igual a la suma de los otros dos eslabones. Esto nos va a dar todas inversiones que van a ser doble manivela o manivela balancín, ¿sí? Generalmente, en este caso especial, le damos mucha importancia justamente al caso de las dobles manivelas, porque nos van a permitir aplicaciones también importantes. El tema con este caso especial de Grasov es el hecho, lástima que no pusimos, pero bueno, vamos a tener que usar la imaginación, porque deberíamos haber puesto para que ustedes no se imaginen nada, pero no cuesta mucho esto de darse cuenta. Fíjense, vamos a tener dobles manivelas. Lo que yo obtengo haciendo que el más corto más el más largo sea igual que la suma de los otros dos, normalmente lo que vamos a tener es un mecanismo de paralelogramo, ¿sí?
un mecanismo que forma un paralelogramo o un antiparalelogramo. Este mecanismo y este mecanismo es lo mismo, nada más que ha pasado algo que tiene que ver justamente con esta configuración, en el sentido de que, supongamos, yo coloco un motor acá, en este pivote fijo, en este eje, y ingreso el movimiento al mecanismo a través de este eslabón que tomo como manivela. Esto va a girar este acoplador, le va a transmitir el movimiento a él, van a acuérdense, aprendan este hombre pasa por la que por centros de rotación de los eslabones se llama línea de centro. Esto lo vamos a ver muchísimo en otro tema. Entonces, cuando esta manivela se ponga colineal con la línea de centro, esta otra también le va a pasar exactamente lo mismo. Porque este mecanismo es un paralelogramo, donde 2 a 2 los eslabones son iguales entre sí. Por lo tanto, este eslabón copia, este eslabón de salida, copia perfectamente la entrada. Es decir, que cuando este esté colineal con la línea de centro, este también va a estar colineal con la línea de centro. Ahora, ¿qué va a suceder? Como este eslabón es el eslabón que está relacionado o está motorizado, ¿sí? Energizado, está accionado por el motor, este eslabón va a continuar su movimiento, va a traspasar la línea de centro, continuando con su movimiento de rotación. Ahora, yo pregunto, ¿qué le va a pasar a este eslabón, que es un eslabón que es movido por el eslabón de entrada a través de este acoplador? ¿Qué va a hacer este eslabón una vez que llegó a este punto? ¿Qué va a decidir? Si se puede decir de esa manera. ¿Por qué? Porque se dice que se llega a un punto de cambio donde hay, como dije, todos los eslabones, los 3 eslabones, se ponen colineales con la línea de centro, ¿sí? Esto, en este punto de cambio, que van a ser 2 en los 360 grados, uno cada 180 grados, es decir, cuando este eslabón se ponga colineal en esta posición, girando en este sentido horario, vamos a tener la primera posición de cambio, ¿sí? Y después, cuando esté opuesto, ¿sí? Sería la segunda posición de cambio. Lo mismo le va a pasar a este, cuando esté en esta situación o cuando esté a 180 grados. Son 2 puntos de cambio en un giro completo. En estos puntos de cambio, el comportamiento del eslabón de salida, o sea, del eslabón de salida, que también se llama eslabón de arrastre, ¿sí? Porque es arrastrado por el eslabón de entrada, puede tomar uno de dos posibles movimientos. Es decir, o se devuelve, o sigue su camino acompañando al eslabón de entrada. En estos puntos de indeterminación, en donde los 3 eslabones se ponen colineales, puede suceder esto. Esa posición, vuelvo a repetir, es lo que se denominan puntos de cambio y son puntos de indeterminación, en donde el mecanismo puede tomar cualquiera de estas 2 configuraciones que vemos acá. O sigue el movimiento y se va a formar el paralelogramo por abajo, exactamente igual que lo tenemos dibujado acá arriba, o va a tomar esta forma que también se llama de antiparalelogramo. Esto es porque
porque se devolvió este eslabón. En vez de continuar el movimiento y acompañarlo a se devolvió, en vez de seguir el movimiento. Entonces, estas situaciones de indeterminación tenemos que tener cuidado. O hacemos que el mecanismo trabaje de forma parcial, girando en forma parcial, sin llegar a las posiciones de indeterminación, o ahí el ingeniero nos ha indicado el caso en que todos los eslabones estén colineales, ¿sí? Básicamente, que son el punto de indeterminación. Entonces vemos la manivela en rojo, el acoplador en verde y la otra manivela en celeste. Esa sería la posición de colinealidad. Bien, de ahí, o este eslabón celeste se devuelve o sigue acompañando al eslabón rojo. Entonces puede tomar